Ya, ahí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, esto lo tienen que manejar bien porque es como la ecuación que nos dice lo siguiente. Eta al cuadrado. Ya, esta es la famosa ecuación de onda. Notan que esta como no es la derivada usual, sino que son derivadas parciales. Yo la primera vez que lo vi me asusté mucho, pero no se tienen por qué asustar porque las derivadas parciales lo único que hacen es como dejar todo constante y derivar tal cual como lo saben hacer. ¿Ya? Eh, Consejitos importantes también con respecto a la ecuación de onda. Algunas veces, o a mí en lo personal, se me olvidaba mucho dónde poner esta c al cuadrado, que el c cuadrado representa la rapidez de propagación de la onda. ¿Ya? Noten que dónde va a estar ubicado, ustedes pueden hacer análisis dimensional. Por ejemplo, ustedes saben que I se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Entonces, van a ver rápidamente que esto es que el análisis dimensional de la ecuación de ondas tira esto inmediatamente. Entonces, claramente le está gritando que está bien ubicada la velocidad al menos. Es como un tip para que no se lo olvide porque es súper usual como confundirse dónde va la rapidez de la propagación de onda. Entonces, nos preguntan si este bicho soluciona esta ecuación. Entonces, hay dos maneras de verlo. Uno que es llegar y calcular inmediatamente, o lo otro, ocupar algo que ya vieron en clase. Lo voy a anotar. La solución a esta ecuación es de la siguiente forma. Más omega t. Entonces, lo único que está diciendo es que la solución se puede escribir de esta manera, como una onda o un pulso que viaja hacia la derecha y como un pulso o una onda que viaja hacia la izquierda. ¿Alguien tiene como un problema de por qué esto va hacia la izquierda y esto va hacia la derecha? ¿Eso está claro o no? ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Un poco nada que ver. Es que el test no lo vas a revisar, así como para saber cómo era hacerlo. Em, no lo había pensado, Es que estuvo pero como muy complicado, al menos para muchos. mira, vi las preguntas del test y se parecen mucho a las preguntas de la P3. De hecho, hace como la P3 como que engloba todo lo que entró en el test como tal, al menos, o dos de las preguntas. Entonces, deja llegar ahí y ahí comentamos un poquito más el test. Mm, Que igual como que poquito tiempo. Perdón. ya, gracias. Dale. Em, ya. Entonces, la solución de la ecuación de onda toma esta forma. Eh, Oye, Alex, disculpa. Dime. A mí igual me cuesta ver lo de los signos. Ah, O sea, ya. me lo aprendí de memoria. Ya, lo menciono. Mira, yo subí hace un par de semanas ya creo, un video de Quantum Fracture que explica un poquito el tema de los signos y es como súper intuitivo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se quiere hacer por lo general? Es que esta cosa sea igual a cero. Entonces, si lo igualamos a cero, podemos ver fácilmente que nuestra posición, por así decirlo,
va a ser de esta manera. Omega t sobre k. ¿Sí? ¿Y Sí. cuál es la gracia? Es que omega es positivo, k es positivo, el tiempo es positivo, entonces x tiene que ser positivo, por lo tanto tiene que vivir de acá hacia allá. En cambio, cuando tú tienes el otro signo, vas a tener que x es de la forma menos omega k t. En donde ahora, como todo esto es positivo, ¿qué vamos a tener? Que x es negativo. Entonces, cuando se tiene esta forma, nuestra solución vive de acá hacia allá. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, nuestra cosa o se está yendo hacia allá si tenemos el signo positivo, o se está yendo hacia allá si tenemos el signo negativo. Y esa es como la explicación de dónde salen las direcciones. ¿Sí? Dale. Sí, caché. Ya, Gracias. bueno, dale. Yo tengo una pregunta Dime. que ¿es de esa forma para borde libre y para borde fijo? ¿Es igual? Todavía no llegamos a eso. Pero sí, se mantiene el tema de los signos. Ya. Gracias. Dale. Ya, entonces, dicho eso, una manera de solucionar este problema, es decir, ya que se me quedó arriba, es reescribir esta cosa algo parecido a lo que tenemos acá, o una de estas dos funciones. Y es súper fácil de ver, por ejemplo, que podemos escribir de esta manera. Si factorizamos por 4, vamos a tener menos un medio t. ¿Cierto? ¿Y cuál es la gracia? Es que esto es igual a una función que depende de kx menos omega t. Al igual que antes en todo caso. Ya. Pero, ¿qué es lo bonito de eso? Es que, como sabemos que esto es solución, es fácil de ver que esto también va a ser solución. Es como decir, tienen la misma forma, van a solucionarlo. Ya, por lo tanto, y de x, t soluciona la ecuación de onda. Esto tiene un nombre en específico que no me acuerdo, que es D'Alembert, si no me equivoco. Y ahora lo que no me acuerdo si va con el K o no. De igual manera, esto era súper innecesario, o sea, como que tiene la misma forma y se tiene. Pero eso es como el análisis como casi cualitativo. Calculemos las cosas, calculemos estas cosas. Alejandro, Dime. una duda, no entendí muy bien por qué tiene la forma. Ya. Mira, creo que acá por lo general va sin el K cuando se impone la solución de D'Alembert. Que alguien me confirme, por favor. Ya. Lo tengo anotado sin el K. Entonces dejémoslo de esta manera. Como x menos omega t, x más omega t. Cuando nosotros reescribimos esta cosa, podemos ver que se tiene inmediatamente que es una función que depende de x menos omega t. Ya había el problema. De verdad. Ahora ya caché. Muchas gracias. Mil perdones. Les dije que había pasado de largo, así que me puedo confundir. Esta es la famosa ecuación de D'Alembert, que es x menos ct, en donde c es la velocidad de propagación. Y ahora sí, más ordenadito. Ya. Ahí sí.
Ya, voy a explicar de nuevo porque lo expliqué medio malito, mil perdón. Y entonces, la solución de la ecuación de onda toma la ecuación de la solución de D'Alembert, que se escribe de esta manera: x menos ct y x más ct, en donde c es la velocidad de propagación de la onda. Eso tiene más sentido. Y de este bicho me lo estaba gritando, de hecho, porque vamos a ver más adelante que esto igual a c. Entonces, notemos que nuestra cosa, lo que nos está diciendo el enunciado, es que es esto, pero nosotros lo podemos escribir como algo parecido a x menos ct. Entonces, si factorizamos por 4, nos va a quedar como x menos un medio t, en donde esto lo puedo escribir como x menos ct. Y así vamos a tener que c tiene que ser un medio. ¿Sí? Entonces, como sabemos que esta cosa es solución de la ecuación de onda, esta forma, por así decirlo, y acá encontramos la misma forma, entonces rápidamente podemos decir que y de x, t soluciona la ecuación de onda, ya que sabemos que con esa forma que tiene se soluciona esta ecuación. ¿Sí? No sé si ahí quedó más claro, porque había dicho algo muy feo. ¿Sí? ¿No? Sí, sí se entendió. Ya, súper. No puedo Sí. ver el chat, así que agradecería mucho que hablaran por el micrófono. Ya, entonces, eso. Pero, ya sabemos que soluciona, pero probémoslo, calculémoslo como tal. Entonces, calculemos las derivadas. Voy a volver a anotar lo que dice el enunciado. (4x menos 2t). Entonces, calculemos las derivadas. Ya. Para esto voy a usar una variable que es para facilitar el cálculo, por así decirlo, y voy a definir la variable u de x, t como 4x menos 2t. De esta manera me va a quedar que x, t es igual a 5 coseno de u. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque de así puedo ver como más fácil la regla de la cadena. Nosotros sabemos que de I a dt lo podemos expresar de la siguiente manera. dt. Acá apliqué regla de la cadena. ¿Y qué me dice la regla de la cadena? Que esta derivada la puedo calcular como derivando con respecto a esta cosa, 4x menos 2t, y luego multiplico por cuánto varía esta cosa. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esto, nosotros sabemos que nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a ir más pausado. Ya. Entonces, si aplicamos reglas de derivada, lo que ya saben de integral cálculo, les va a quedar esta cosa. Seno de u menos 2. Así que les va a quedar 10 seno de u. ¿Sí? Hasta acá, antes de seguir con la otra derivada, ¿alguien no está medio perdido con esto? ¿Cómo se hace la regla de la cadena como tal? ¿O cómo Yo no derivar? entendí esa regla de la cadena así como con dy, du, Ah, ya. dt. Mira, lo único que estoy diciendo es que voy a derivar con respecto a t. Todo lo demás, en este caso x, lo voy a considerar como constante. Ahora, ¿cómo derivo esto? Porque no puedo derivar como directamente con respecto a t. Se aplica la regla de la cadena.
acá es como les voy a decir algo como no formal, así si alguien es DIM me va a matar, pero velo como si las derivadas fueran fracciones. Por ejemplo, es como que puedes simplificar esto, por así decirlo, amplificarlo. Sí, físicamente tiene mucho sentido porque al final de cuentas estas son diferencias muy chiquititas, así que es como lo mismo, son números al final de cuentas. Entonces lo único que hace la regla de la cadena es crearte como esta multiplicación de derivada, que es como multiplicar por 1 entre comillas. Eso no tiene como un argumento muy formal, pero funciona y eso es lo que importa. Ya, entonces cuando tú derivas con respecto a y con respecto a u, recuerda que yo me definí esta nueva variable para escribir y de esta manera. Esto es como derivar con respecto a una variable, y eso lo saben hacer súper bien. Pero pero derivar con respecto a una variable o hacer esta transformación tiene un costo, y ese costo se expresa o aparece debido a este término. ¿Sí? Y ahí es calcular normalmente. ¿Queda más claro o no? Pregunta abierta. Sí, o sea, a mí me sigue confundiendo lo de la anotación. Como que nunca lo había visto así. Como que decía como ya hay que derivar lo Ah, de afuera, y ahora lo de adentro, luego lo de adentro, y lo de claro, la variable. esto es técnicamente es lo mismo, solamente que está escrito como más simplificado, por así decirlo. Por ejemplo, el decir derivar esto con respecto a lo que está adentro, acá sería como derivar con respecto a 4x menos 2t, y es como raro anotarlo así. Sí, pero la idea es exactamente la misma. Es eso al final de cuentas. Esto es derivar con respecto a lo que está adentro por la derivada de lo que está adentro. ¿Sí? Sí, gracias. Dale. Espero que haya quedado un poquito claro. Ya, entonces, apliquemos la segunda derivada, que esto es dIA de t. Nosotros sabemos cuánto es dIA de t, así que nos va a quedar 10 seno de u. Y de nuevo, aplicamos regla de la cadena. El 10 lo puedo sacar porque es una constante, me va a quedar de esta manera. Seno de u. Y ahora aplicamos regla de la cadena bien. Derivada con respecto a u, el seno de u, derivada de u con respecto a t. Es exactamente lo mismo, lo que había dicho su compañero, que es derivar con respecto a lo de adentro, que es 4x menos 2t, y luego derivar esto que está, derivar este término, el 4x menos 2t. Y esto nos va a dar 10 por coseno de u, la derivada del seno es coseno, y la derivada de u con respecto a t es menos 2. Entonces acá este término nos queda menos 20 coseno de u. ¿Sí? Hasta acá. ¿Me van siguiendo Sí, o no? ¿O no se está entendiendo nada? sí se entiende. ¿Sí? Ya, súper. O sea, quien no está entendiendo, por favor, que lo diga. Y que no puedo ver el chat. Así que lo hable, por favor. ¿Sí? Ya, entonces, si no hay duda, voy a continuar. Ahora veamos la derivada con respecto a x. Voy a dejar anotado acá, ya que se me quedó arriba, que teníamos que y de x, t
5 coseno de u. Entonces, cuando derivamos con respecto a x, es lo mismo, aplicamos regla a la cadena. En este caso nos va a quedar di a du por du a dx. Entonces nos va a quedar esta cosa, 5 coseno de u de dx, y anotemos u, 4x menos 2t. Para quien no sepa dónde salen salía el menos 2 de antes. Entonces cuando derivamos esto, normalmente nos va a quedar menos 5 seno de u por 4. Y esto es igual a menos 20 seno de u. Y ahora cuando derivamos de nuevo con respecto a x, nos va a quedar menos 20 seno de u. El menos 20, al ser una constante, puede salir de la derivada sin problema y nos va a quedar esta cosa. Y de nuevo aplicamos regla de la cadena. De u de t. Entonces nos va a quedar menos 20 por el coseno de u. Y de u de t me va a tirar un 4. Así que esto es menos 80 coseno de u. Ya. Hasta acá. ¿Me entendieron cómo se calculan, cómo las derivadas? ¿O voy muy rápido? Yo tengo una duda. Dime. Que donde está el menos 20, hay al lado de eso. Eso, después se multiplica por derivada de u, derivada de t, eso es... Ay, sí, perdón. Esto es derivada con respecto a x. Sí, sí, está la razón. Claro, porque, Ya. claro, Eso la es lo regla que de la está cadena. dentro del seno. Sí, Ya. claro, es lo que está Eso- dentro del seno. Ya. Gracias. Dale. Ya, entonces. ¿Qué teníamos? Tengo que pasar a otra hojita. Que nos terminó entregando esta ecuación. T al cuadrado es igual a c al cuadrado de cuadrado de y a dx cuadrado. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que calculamos, el de y a de t nos dio menos 20 coseno de u, en donde u es lo que estaba dentro del coseno anteriormente. Y la segunda derivada de y con respecto a x nos entregó menos 80 coseno de u. Entonces, tenemos que c al cuadrado. Repito, Dime, ¿por qué estamos haciendo esto? porque nos están diciendo, demostremos que y de x, t, la función que nos dan, soluciona la ecuación de onda. Como para, y una manera de hacerlo es haciendo los cálculos, lo que te pide la ecuación de onda. Y lo que había mencionado anteriormente es que de igual manera se puede argumentar, ya que tenía una forma de este estilo, que era x menos ct. ¿Sí? Pero ahora una manera de mostrarlo es calculando todo eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nos basta lo que habíamos hecho antes? O sea, basta, se dije que bastaba. Pero de otra manera,
para que se familiaricen un poquito con las Ah. derivadas, es de este procedimiento medio largo. Ya. Sí. Ya, gracias. Dale. Entonces, dentro de todas nuestras derivadas vamos a hallar que c al cuadrado tiene la siguiente forma. Es decir, esto es un cuarto. Y de acá c es igual a un medio, donde esta es la rapidez de de propagación de la onda. Y es exactamente lo que habíamos dicho anteriormente. Recordemos que ix, t teníamos o lo habíamos reescrito de la siguiente manera. X menos un medio de t. En donde acá reconocimos que c es igual a un medio. Entonces, ambos caminos son equivalentes y ambos son súper correctos. ¿Sí? Eso con la parte A. Hasta acá. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Perdón, se me equivocó un poco. Está bien. Sí, ya, muchas gracias. Una pregunta. Dime. En la parte de arriba, cuando hiciste la equivalencia con el menos 20 coseno de u, ¿eso dio la segunda derivada de i con respecto al tiempo? Sí, Eso lo noté mal. había calculado, acá está, menos 20 coseno de u. Bueno. Dale, gracias. Dale. Ya, entonces, ahora la parte B, que nos preguntan como cositas más técnicas. El sentido, la velocidad, lambda, la longitud de onda y el periodo. Disculpa, ¿por qué nos piden sentido y velocidad y no solo velocidad, si la velocidad da el sentido? Ya, eso es como un poquito como error de lenguaje, un poquito. Por ejemplo, acá yo siempre hablé de la constante c como velocidad de propagación, pero esta cosa no tiene ni dirección ni sentido. Entonces, formalmente debería ser rapidez. Acá también debería ser rapidez de propagación. Ya. Es un error de lenguaje. Ujú. Ya, entonces, dentro de lo que habíamos dicho, en x, t, lo voy a anotar de nuevo, es igual a 5 coseno de 4x menos 2t. Esto como lo podemos ver de la siguiente manera, 5 coseno de kx menos omega t, en donde k es el vector de onda y omega es la frecuencia natural de la onda. Notemos lo importante, y dentro de lo que había preguntado su compañero, es que esto va con un signo menos. Y al ir con un signo menos, nuestras soluciones en X siempre van a ser positivas. Entonces, a medida que avanza el tiempo, esta cosa se vuelve mucho más negativa, por lo tanto, X tiene que ser mucho más positivo. Entonces, por ese motivo, decimos que se va hacia la derecha. Entonces, su sentido es derecha. Es decir, que si en un instante tiene esta forma, en un tiempo, cuando transcurre un tiempo, esta cosa va a haber desplazado hacia allá. ¿Sí? Bueno, acá, dicho eso, ¿Vale? Dime. Ahí solo basta con justificar por el signo o no. Claro, basta decir eso, como que se reconoce por el signo. Si quiere así como para justificar un poquito más, como mencionarlo con lo que dije un poquito antes, pues, o sea, si consideramos un tiempo cero y un tiempo distinto a cero, vamos a ver que el tiempo es
este término es más negativo y por lo tanto X tiene que ser más positivo. Por lo tanto se desplaza hacia la derecha. Pero con el signo basta en todo caso. ¿Sí? Es Dale, como propiedad de gracias. funciones. Dale. Ya, la velocidad, que en este caso viene a ser la rapidez. Así que esta velocidad porque está mal dicho. En este caso, como de la parte A, nuestra constante C viene a ser un medio. Y en este caso, ojo con la unidad, acá no nos dicen unidades, pero asumamos que esto es claramente longitud sobre tiempo. Puede ser cualquier tipo de unidad, no la especifica. Ya, ahora, lambda, que es la longitud de onda. ¿Cómo la podemos calcular? Es reconociendo un poquito los términos. Acá, de este paso a este paso, yo dije que técnicamente que lo que acompaña al X es el número de onda y lo que acompaña al tiempo es la frecuencia propia de la oscilación. ¿Sí? Y esto tiene mucho sentido porque, de nuevo, no sé si vieron el video, que siento que de verdad que lo explica muy bien. Acá lo que se está haciendo es que la constante K lo que hace es transformar las distancias, las pasa a ángulos o radianes. Porque dentro de un coseno no puede haber algo medido en metros, no puede haber algo medido en segundos, y por eso aparecen estas constantes. Entonces la constante K lo que hace es transformar X en ángulos. Y en específico nosotros sabemos que el número de ondas se calcula de esta manera, o toma esta expresión, 2pi sobre lambda. Y en este caso, el número de onda, lo que acompaña a X, es un 4. Entonces acá vemos que lambda tiene que ser 2pi cuartos, que esto es pi medios. Y esto en unidad de longitud. ¿Sí? Ahora, cuando nos preguntan por el periodo, es exactamente lo mismo. Nos preguntan por el periodo. Nosotros sabemos que, lo que había dicho antes, que dentro del coseno no puedo meter cosas medidas en tiempo. Entonces, el omega lo que hace es quitarle la unidad de tiempo a t y escribir esto en ángulos o radianes. Y en específico, nosotros sabemos que omega toma la siguiente forma: 2pi sobre el periodo. Y en este caso, si reconocemos dentro de esta ecuación, o de esta función, vemos que omega vale 2. Entonces, de esta manera tenemos que el periodo vale simplemente pi. ¿Sí? Y esto tiene unidades de tiempo. Y eso con la parte B. Acá la parte B. ¿Alguna duda con respecto a lo que hice o no? La fórmula de Dalbert, de loco. ¿Dónde sale? ¿Cómo? La fórmula que dijiste al inicio. Ah, de de D'Alembert. D'Alembert. Sí, él dice que es de esta forma. ¿Tiene una explicación o es como hay que aprendérselo? Esa se la tienen que aprender, así como es como deducirla no tiene como mucha importancia en el curso. Y aparte tiene una forma como fácil de ver, es algo que viaja hacia allá y algo que viaja hacia allá. Eso lo tienen que tener presente. Y que claro, la solución de D'Alembert es solución a la ecuación de onda.
Eso lo tienen que saber. Eso, Ya, gracias. dale. Ya. Ahora, la parte C del problema nos pregunta por la velocidad transversal. Y este término de la velocidad transversal, lo único que quiere decir es cuál es la velocidad con lo que, a la cual sube y baja, en este caso, una cuerda, por ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una onda de este estilo, que va hacia allá, esta parte de la cuerda va a sentir una velocidad hacia acá, esto no siente velocidad y esta va a empezar a descender. ¿Y quién mide esa velocidad? Va a ser la velocidad transversal, es decir, es la velocidad en I. Y bueno, la velocidad ustedes saben que es derivada con respecto a una distancia partido tiempo, principalmente. Entonces, si queremos saber cuánto vale la velocidad en I, es simplemente la derivada de I con respecto al tiempo. ¿Sí? Así como para generar un poquito de intuición, las derivadas, recuerden que de I a de T es lo mismo que una diferencia muy chiquitita. Y esa es como la expresión más conocida dentro de la física clásica. Entonces, de I a de T lo calculamos en su momento y bueno, recordemos que era este problema. Entonces, si derivamos con respecto a t, nos va a quedar 5, acá el coseno es menos seno de 4x menos 2t, y multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. En este caso es menos 2. Así que esto nos entrega 10 seno de 4x menos 2t. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la velocidad que va a tener la cuerda, por ejemplo. Y ya, entonces el problema nos preguntaba cuál va a ser la máxima velocidad. Entonces nosotros sabemos que BI máximo se alcanza cuando el seno vale 1. Es igual a 1. Por lo tanto, BI máximo va a ser simplemente 10. Y de nuevo que va a ser longitud sobre tiempo. Longitud y tiempo. Y eso. Eso con la P1. No sé, ¿tienen alguna duda? Esto de igual manera lo vieron en el auxiliar pasado. Igual vi el ejercicio y igual está como complicado. Esto, ese problema era de un curso superior de Vibra y Onda que salió en mi auxiliar, de hecho. Lo reconocí. Ya, eso con la P1. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que se hizo. ¿No? ¿Sí? Ya, sí. Yo tengo una Yo por lo pregunta. menos no te- Dime. Que la fórmula de velocidad, que es lambda por f, ¿qué velocidad es? Ah, ya. Oh, muy buena pregunta. Como no hice el resumen por el tiempo, esa velocidad corresponde a la velocidad de propagación. Y esto es muy importante. Nosotros, ya eso, lambda por f es como conocido. O al menos como salía en la PSU, no se deberían conocerlo de alguna parte.
¿sí? Pero nosotros sabemos que K es 2pi lambda y F lo podemos escribir como omega sobre 2pi. ¿Y qué es lo bonito? Que si reemplazamos estas cosas, nos va a quedar 2pi sobre K y acá nos va a quedar omega sobre 2pi. O sea, acá tienen una relación que es conocida y es muy importante, que es omega K. Es igual a la velocidad de propagación. Entonces, si tienen un pulso que va hacia allá, lo hace con velocidad c, que es igual a omega K. ¿Sí? Gracias por preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Ya, entonces, si ven el enunciado, la P2 va a estar propuesta. ¿Ya? Porque es como un problema más de calcular tensión. Lo único que tienen que saber, y cosa que igual vieron en el auxiliar pasado, es que en cuerdas la velocidad de propagación tiene una forma en específica, que es la tensión sobre la densidad lineal. Entonces la P2, el problema como tal es calculen la tensión y vean qué pasa. De igual manera se los voy a subir en la pauta, pero quizás me demore, porque el semestre está duro. Ya. Entonces, quiero ver la P3, o al menos dentro de lo que queda del tiempo, comentar lo máximo posible. Esto lo vieron en clases, pero de igual manera es como... a mí en lo personal como que nos lanzaban esa fórmula y se saltaban como las demostraciones. Y en lo personal no me gusta hacer cosas sin haberlas demostrado un poquito al menos. Y no es tan directa como ver eso, de dónde salían las fórmulas en especial del 2AC, ¿no? De KX, todas esas cosas. Entonces, por eso las quiero mencionar. ¿Ya? Entonces nos dicen que tenemos una cuerda de largo L con densidad lineal mu y con tensión tau. Entonces, si la cuerda posee extremos fijos, demostrar eso. Que se tiene esta fórmula. Con la velocidad. Ya. Esto quizás lo vieron en clase, pero igual se los quiero mencionar bien de dónde salen todas estas deducciones. Entonces, primero, antes de pasar a nuestra cuerda, que es algo que está así, con esos extremos fijos, primero modelemos otra cosa. Primero modelemos qué pasa con una cuerda semi-infinita. Entonces, ¿a qué me refiero con semi-infinita? Con una cuerda que viene desde el infinito y se topa con una pared, por ejemplo. Y ese punto siempre está fijo. Entonces, digamos que esto es una posición XD. Y este es el borde fijo. ¿Qué va a pasar con ese punto en específico? Para todo tiempo, ¿ese punto va a subir o no? ¿O se queda en una posición fija? Pregunta abierta en realidad. ¿Qué puedo decir de la ecuación o de una onda
en ese punto para todo tiempo. ¿A qué va a ser igual? A 0. A 0. Muchas gracias. Claro, porque no va a subir ni va a bajar, ¿sí? Y además, ¿qué sabemos de este borde fijo? Es que si tenemos un pulso incidente, si transcurre un tiempo t, este borde fijo lo que va a hacer es devolverme el pulso por debajo. Tal cual. Entonces, este problema lo podemos imaginar de la siguiente manera. Se puede imaginar cómo. ¿Cómo se puede imaginar? Vamos a considerar que este es mi punto fijo, pero vamos a extender esta curva, como... Y esto está en una posición, por ejemplo, D. Vamos a generar como una especie de zona imaginaria, esta zona imaginaria, en donde vamos a tener la misma, el mismo pulso en X menos D. Entonces, esto va a ser como una especie de reflejo invertido. ¿Y por qué funciona? Porque justo cuando este pulso llega acá, se va a cancelar con este pulso. Entonces va a ser como que la altura va a ser 0. Y eso es lo que importa, esa es la condición de borde. Y después cuando este pulso ingrese a esta zona que es como imaginaria, este pulso va a estar describiendo esta situación de irse por debajo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Ya, entonces, esto lo podemos describir como dos pulsos viajeros. De la siguiente manera. Supongamos que son una función f cualquiera, pero que cumplen lo siguiente. Lo voy a escribir y luego lo explico. Más omega t. Ya. De acá se pueden imaginar que este es el pulso real. Bueno, ese es el pulso. Y todo este término está asociado a su reflejo invertido. ¿Por qué se restan? Ahora voy a explicar el tema de los signos. Voy a partir de adentro hacia afuera. El más es porque tenemos o queremos que este pulso vaya hacia la izquierda, ¿cierto? El menos de acá es porque es el reflejo con respecto a es el reflejo de esta. Por eso hice como el hincapié, si esto está en X igual D, esto va a estar en menos D. Tengo los ejes invertidos, pero se entiende la idea. Espero. Esto es por el reflejo. Y este menos es porque voy por debajo. Lo cual tiene sentido porque cuando yo llego, por ejemplo, a este punto, yo necesito que estas funciones se resten para que me dé 0 siempre acá. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea que cuando vuelve por arriba, lo único que cambia es el signo del medio. ¿Los otros son iguales? ¿Cómo? Perdón. Que cuando es extremo libre, que vuelve como por arriba, Claro. solo cambia el signo del medio. Va a ser con un más, claro. Solamente el del medio. Y los otros signos son iguales. Los otros son iguales, porque la idea va a ser la misma. Se quiere un reflejo y se quiere una onda que viaje para el otro lado. Ya, bacán. Muchas gracias. Dale. Entonces, tenemos esta forma.
Entonces, asumamos que f de x, t es de la forma a seno de kx menos omega t. ¿Sí? ¿Qué gano con eso? Que yo puedo expresar ix, t de la siguiente manera. Vamos, seno de kx menos omega t. Esto igual funciona por el coseno. O sea, si una onda viajera, también le sirve el coseno. Menos a seno de menos kx más omega t. Y aquí hay que recordar propiedades del seno. Por ejemplo, vamos a usar dos, que seno de menos x es igual a menos seno de x por imparidad. Y que seno de alfa más beta, ya esta es difícil, es muy probable que algunos la hayan olvidado. O sea, no es como típico acordarse de esta ecuación. Pero el seno de alfa más beta es como una ecuación muy armoniosa que busca relacionar el seno al coseno. Con eso en mente es como más difícil que se olvide. ¿A qué me refiero con eso? Que el seno de alfa más beta va a juntar ambas cosas. Seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Quiero relacionar todos los ángulos con el seno del coseno. A eso me refiero. Entonces, si usamos estas propiedades, yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Y acá desarrollar. Seno de kx. Recordar también que, que coseno de menos x es igual a coseno de x por paridad de la función. Se acaba de entregar coseno de omega t. Más coseno de kx seno de omega t. Y acá lo que voy a hacer es tirar este signo del seno, lo voy a tirar al tiro hacia afuera. Entonces acá nos va a quedar más a seno de kx coseno de omega t más coseno de kx seno omega t. Y acá me equivoqué en un signo que es este, mil perdón. Claro, porque teníamos seno de menos omega t, y acá seno de omega t me tiró el signo hacia afuera. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál es la gracia? Y me faltó cerrar el paréntesis. Es que estos términos se van. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que ix, t es igual a 2a seno de kx coseno omega t. Que esta es la expresión que vieron con el profe. ¿Sí? Hasta acá. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Ya, gracias por responder. Ya. Ahora volvamos a nuestro problema. Que teníamos esto. X igual L, X igual 0. Nosotros sabemos que esto va a escribir nuestro espacio, por así decirlo. Ahora basta imponer las condiciones de borde. Es decir, que ni X igual 0 para todo tiempo tiene que ser 0. Y esto es muy fácil de ver que nuestra solución lo cumple muy bien. Porque el seno de 0 es 0. Entonces, esto es como casi trivial. No quiero poner trivial porque... No. Ya, pero es como no nos sirve esa solución. Pero ahora analicemos la otra ecuación la otra condición de borde, que también es 0. Que esto va a ser 2a seno de KL coseno de omega t. Ya. Como nosotros queremos que esto se cumpla para todo tiempo, y no queremos una solución trivial,
o una solución del estilo que ix, t es siempre 0, no queremos esas soluciones, entonces a también tiene que ser distinto de 0. Y como es para todo tiempo, el coseno de omega t puede ir entre menos 1 y 1, da lo mismo eso. Entonces lo único que podemos imponer que sea 0 es que el seno de KL sea 0. ¿Sí? Y de esto tienen que saber entonces que si el seno es 0, lo que está dentro tiene que ser múltiplos de pi. Es decir, pi, 2pi, 3pi y así npi. Con n perteneciente a los naturales, sin el 0. No queremos el 0, porque si no, si está el 0, no nos sirve, vuelve a ser una solución de este estilo. Y no queremos esa solución. De acá sale entonces que Kn es de la forma npi sobre L. Y algo muy bonito de esto es que recordemos que K es de la forma 2pi lambda npi L. Entonces lambda n es de la forma se me va a quedar 2L sobre N. ¿Sí? Y ese es como resultado que también vieron con el profe. Bien. Y bueno, Kn, o como habíamos dicho antes, que la velocidad era K sobre omega. No, está al revés. Es omega sobre K, ahí sí. Vamos a tener inmediatamente que omega n es Kn sobre D. Kn es npi L y la velocidad, habíamos dicho que para una cuerda tiene esta siguiente manera, que es la tensión sobre la densidad lineal. Y así llamamos lo que nos pide el enunciado. Algo que se pregunta mucho también, o que tienen que saber, recuerden que omega es 2pi por la frecuencia, donde esta frecuencia f se mide en hertz. Entonces f de n es igual sobre 2pi y bueno, acá les queda n 2l tau sobre mu. Ya. Y eso como que tienen que saber, lo que tienen que saber de modos normales para bordes fijos. ¿Cuál es la intuición de esto? Es que por lo general siempre se compara con, con el estado fundamental que corresponde a n igual 1. Entonces, por ejemplo, cuando se tiene n igual 1, K1 es igual a pi L. Entonces podemos expresar Kn como n veces K1. A lo mismo que pasa con la frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia 1 es igual a 1 sobre 2L tau sobre mu. Entonces la frecuencia n simplemente la puedo expresar como un múltiplo de la frecuencia 1. Y esto era lo que le estaban preguntando en el test, en la pregunta 2, si no me equivoco. Que decían que se tenía frecuencias consecutivas. Y claro, se respondía porque estas frecuencias son múltiplos de una frecuencia fundamental. Al ser consecutivas, necesariamente tiene que ser, F1 tiene que ser 10 Hz. Claro, porque en este caso n igual 4 y acá es n igual 5. Y con eso salía esa pregunta del test. Ahora es que me acuerdo. Hasta acá. ¿Más claro? ¿Va quedando claro? ¿O voy muy Ahora rápido? Sí, no entendí eso de
N por F1. Ah, ya. Mira. F1, ¿dónde está? Tengo mi expresión para F. Cuando yo hablo de espérame, que se me fue la palabra. Primer modo de oscilación, que es como la frecuencia con n igual 1 o n igual 1, tú puedes escribir Fn como, o F1 como 1 sobre 2L por la velocidad, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero comparar las otras frecuencias, solamente tengo que multiplicar n veces la frecuencia 1. Porque tienes que notar que la frecuencia con el n igual 1 corresponde a este término. Entonces, para tener las otras frecuencias a n niveles, por así decirlo, solo tienes que multiplicar por n. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Ya, súper. ¿Y cómo estamos de tiempo? Ah, ya, y algo muy importante que se me iba, o así como, porque como me gusta ver eso, cuando se tienen extremos fijos, es que para n igual 1, ¿qué se tiene? Que lambda es igual a 2L. Supongamos que esto vale L. Entonces vamos a tener esto, como ese tipo de oscilación. Cuando n es igual a 2, vamos a tener que ahora lambda es igual a 2L sobre 2, que corresponde a L. Entonces vamos a tener una longitud de onda acá. Imagínense que esté bien dibujado, esté bonito. Y cuando tenemos n igual 3, vamos a tener que lambda, la longitud de onda, es 2L tercios. Que es, vamos a tener algo de este estilo, donde tenemos una longitud de onda y un tercio más. Ya, ¿cuál es como lo bonito, o como me gusta verlo? Es contar el número de guatitas. Por ejemplo, acá se tiene una guatita, acá se tienen 2 guatitas, acá se tienen 3 guatitas. Entonces, cuando se tienen extremos fijos, pueden contar el número de guatitas que se forman y van a tener el nivel de oscilación. Claro, no se le dice nivel de oscilación, es el modo normal, el enésimo modo normal. Entonces, si ven que algo tiene 5 guatitas, ustedes pueden decir inmediatamente, si tienen extremos fijos, que el nivel n es 5 y pueden saber inmediatamente cuál es el lambda, y cuál es la frecuencia, el número de onda y esas cosas. Disculpa, Dime. ¿podemos ver la cuestión de ondas estacionarias con extremo libre? Porfa. Oh, ya. Antes, sí. Ya. Gracias. Con extremo libre, la B. Ya, el extremo libre. ¿Qué va a pasar con el extremo libre? De nuevo, al igual que la parte anterior, modelemos una cuerda semi-infinita. Donde ya está mal dibujada porque no tenemos una pared. Tenemos como un disco. ¿Cuál es la gracia? Es que esta cosa sube y esta cosa baja. Dejen ver una cosita. Ya. Entonces, el borde libre va a cumplir la siguiente condición. Que de y con respecto a x, supongamos que esto es x del borde, x igual x borde, t, es igual a 0. Para todo tiempo. Ya, esta condición de borde, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué significa como tal? ¿O se lo mencionó el profe? La que pusiste recién, ¿verdad? Sí. Es que la amplitud sea máxima en ese lugar, ¿o no? Porque sacaste la ecuación de onda. O sea, la derivada con respecto a x. Claro. La Sí, derivada va a sí. ser 0.
Eso mismo. Em, ya, lo voy a anotar porque yo lo veo de una manera un poquito distinta, que es exactamente lo mismo en todo caso. ¿Qué pasa con este borde? Es que cualquier onda que llegue va a llegar con una horizontalmente. Es exactamente lo que dijo su compañero. Que, por ejemplo, si viene una onda así, cuando llega a este borde, esta cosa sube y acá tiene una pendiente cero. Una pendiente nula. Es decir, que llega horizontalmente. ¿Ya? Por eso se pide esa condición de borde. Porque la pendiente con la que llegue esta onda en ese punto tiene que ser cero. Tiene que llegar horizontalmente. Les voy a subir una página que tiene como una especie de animación de ondas para que jueguen un poquito con los valores y vean que realmente pasa eso. Ya, entonces. Y además nosotros sabemos que la ecuación, o sea, si tenemos un borde libre, vamos a tener una onda así, y si transcurre un tiempo, vamos a tener la misma onda por arriba, pero yéndose hacia el otro lado. Entonces, nosotros podemos imaginar este problema. Imaginemos de nuevo que tenemos esta zona imaginaria, donde esto es x igual d, esta cosa va hacia allá, y acá vamos a tener la misma, un reflejo, ahora ya no invertido. Esto va a ser un reflejo. ¿Y por qué no invertido? Porque cuando este pulso imaginario pase hacia acá, tiene que irse por arriba. Por eso no está invertido. Entonces, si hacemos el mismo análisis que hicimos antes con respecto a las Fs, va a quedar algo de este estilo. Más, ahora voy a explicar el tema de los signos. En donde, de nuevo, este es el pulso real, por así decirlo. Y este es el pulso imaginario. Donde, de nuevo, esto me indica que viaja hacia allá, esto que está reflejado, y esto que va por arriba. Tal cual como había dicho su compañera antes. Entonces, de nuevo, asumamos y de x, t de la forma a seno de kx menos omega t. Y perdón, acá tiene que ser un f. Y me quedan 3 minutos. Bueno, si aplican las mismas propiedades, voy a llegar a reemplazar nomás, perdón. Si aplican las mismas propiedades, van a llegar a una ecuación de este estilo. ¿Sí? Y a esta ecuación le aplican las condiciones de borde, en donde nos va a importar estudiar qué pasa con la derivada con respecto a x. Y bueno, si derivamos, nos va a quedar menos 2a, la derivada del coseno es menos seno de kx, por la derivada que está de lo que está dentro, que es k, seno de omega t. Así que me queda 2a k seno de kx seno de omega t. Ya. Pero noten, ¿qué va a pasar? Cuando hacemos derivada
¿qué le vamos a pedir a nuestra condición de borde? Que en x igual a 0, x igual a L, para todo tiempo es igual a 0, y vamos a pedir la otra condición, x igual a L, para todo tiempo es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Van a llegar al mismo problema, o sea, a la misma situación. Tienen que hacer seno de kx igual a 0. Y como se tiene eso, es exactamente el mismo problema de antes. Y por eso se llegan a las mismas formas, por así decirlo. Como resolvimos en la parte A, vamos a llegar a algo del estilo npi L, y que omega n es igual a npi L tau sobre mu. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, Ya, súper. Ya queda un minuto. Ya, les comento así como a la rápida la parte C. Se los comento muy rápidamente. Nosotros encontramos una solución para y de x, t para borde fijo, esa es la palabra, borde fijo, y para borde libre. Para borde libre vamos a tener algo que nos quedó de la forma con coseno kx y un seno, si no me equivoco. Y acá nos quedó algo de la forma 2a seno de kx. Y un seno de algo, si no me equivoco. Algo con respecto a omega t. Entonces, lo que hay que hacer en esta parte es ver cuál de las dos soluciones nos sirve. Queremos que en x igual a 0 sea 0. Y acá que la derivada sea 0. Pero si nos fijamos en la ecuación de borde libre, nos va a quedar siempre coseno de kx, en específico para x igual 0, nos va a quedar coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces, esta ecuación, la que me entrega el borde libre, va a ser distinta de 0 en algunos tiempos. Oh, perdón. En algunos tiempos. Y como eso pasa, descartamos la ecuación de borde libre. Entonces, para la parte C, lo único que hay que hacer es considerar el borde fijo y aplicar la condición de borde en esta zona. ¿Sí? No sé si me están siguiendo. Yo no entendí. O sea, no entiendo por qué como eso de a qué te refieres con considerar la condición de borde en el otro y considerar otro fijo. Ya, es que en la parte C nos dicen que en x igual 0 tenemos un borde fijo y en x igual L tenemos un borde libre. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Entonces, nosotros sabemos cuáles van a ser las soluciones, dado que sería como una combinación, por así decirlo, intuitivamente del borde fijo y el borde libre, ¿cierto? Uh-huh. Ya, pero cuando nosotros introducimos la ecuación de borde libre, como depende del coseno, que eso nos dio cuando uno reemplaza, hace como la matraca, por así decirlo, nos entrega un coseno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú quieres imponer la ecuación de borde en x igual a 0, que es un punto fijo, así que esto es un borde fijo, esto tiene que ser 0, cuando tú reemplazas acá, esto te da distinto de 0. Te da en específico que es el coseno de 0 es 1, así que te queda que el borde libre, lo voy a escribir como borde libre, no siempre es 0, como menos 2a seno de algo. Y esto no siempre es 0.
En cambio, esta ecuación, en y igual 0, sí es 0. Por lo tanto, con esta ecuación hay que trabajar, dado que con esta no describe la situación que queremos. ¿Sí? Sí. Y por eso después con esta ecuación hay que derivar y aplicar la ecuación de, o sea, la condición de borde. Igual no la desarrollé porque ya me pasé en el tiempo, pero esa es la intuición, esa es la idea y el procedimiento. Ale, tengo una duda. Dime. El profe dijo que se podía ocupar como esta fórmula con los dos senos o con un coseno y un seno, daba lo mismo. ¿Es verdad eso? Como que o están multiplicados por seno y seno y coseno, ¿a eso o no? Es que lo que pasa es que en el libro creo que sale 2a seno de kx, seno de omega t, y en otra parte sale coseno y seno. Pero el profe dijo que era lo mismo. Mira, no te quiero asegurar nada porque no lo he revisado o no me he topado con ese dilema, por así decirlo, pero no me sorprendería mucho porque entre el seno y el coseno, como siempre van desfasados con un cierto ángulo, como que se tienen esta equivalencia a veces. Entonces, lo tendría que revisar, pero no me sorprendería que se tengan ambas igualdad en todo caso. Vale, gracias. Dale, perdón igual. Y eso, no sé si tienen alguna otra duda. La P4 es muy simplecita, es aplicar todo lo que sale en la P3A. Y ahí sale todo. Así que eso voy a dejar de compartir. Y lo voy a leer. Sí, habrá pauta. Me voy a demorar un poquito porque me falta la P2. Pero se las debería subir pronto. ¿Hay pauta al auxiliar 3? Sí, lo subieron anoche como a las 4 de la mañana. Chao, Christopher. Gracias a ti. Y voy a dejar de